Ya, estamos de regreso, comenzamos en un minutito para empezar con esta última clase del día de hoy, eh, que tiene que ver directamente con el tema que hemos venido trabajando hace dos clases ya, que tiene que ver con este desarrollo del ser humano. Hablamos sobre etapas que son muy álgidas y muy importantes, y hoy día vamos a hablar de una de las etapas más complejas que tiene que ver con parte de nuestra última etapa de desarrollo. ¿Ya? Así que esperamos un minutito que se integren los que faltan y comenzamos. Ya, comenzamos con esta última etapa, nuestra última sesión del día de hoy, que tiene que ver directamente con la etapa del desarrollo. Vamos a ver un video introductorio respecto al resumen de lo que hemos hecho. Ya hemos hablado de la etapa inicial, hablamos de la niñez, hablamos de la adolescencia, así que nos metemos en las últimas partes de la etapa del desarrollo del ser humano. Así que vamos a ver un pequeño video introductorio y comenzamos con el tema que nos conlleva el día de hoy. Recordamos las etapas de desarrollo del ser humano. Hola, en el video del día de hoy veremos el tema de etapas del desarrollo humano. Durante nuestro crecimiento empezamos a ver que todo ser humano pasa por un proceso desde que nace hasta que muere. Estos forman parte de las etapas del desarrollo humano. Llamamos desarrollo humano a la evolución que sufre el ser humano durante su vida, desde su concepción y nacimiento hasta su fallecimiento. Este desarrollo se divide en 7 etapas con características muy diversas y están ordenadas de la siguiente manera. La primera etapa es la prenatal. Le sigue la infancia. La tercera etapa es la niñez, adolescencia, juventud. La sexta etapa es la adultez y la última y séptima, ancianidad. Vamos a empezar por explicar la primera etapa, que es la prenatal. La etapa o fase prenatal es la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano. También se le Ya, obviamente nosotros la etapa la nombramos como otra parte, pero es para recordar la etapa, ¿ya? O sea, la recordamos de otra forma. denomina etapa de desarrollo intrauterino y es la que se desarrolla en el vientre materno en el periodo que conocemos como embarazo, que dura 9 meses. Seguimos con la segunda etapa, que es la infancia. Esta es posterior a la etapa o fase prenatal. Es la etapa comprendida entre el nacimiento y los 6 años de edad. Es una etapa importante en el ciclo de vida del desarrollo humano, ya que se va formando la personalidad. La tercera etapa es la niñez. Esta etapa del crecimiento de la vida humana se sitúa entre los 6 y los 12 años. Corresponde al ingreso del niño a la escuela, por lo que significa la convivencia con más niños de su misma edad. Seguimos con la adolescencia. Esta es la etapa en la que el individuo deja de ser niño, pero aún no alcanza la madurez del adulto. Los cambios físicos son más notorios, así como los cambios hormonales, que determinan la madurez sexual del individuo. Abarca aproximadamente desde los 12 y 18 años de edad. En esta etapa, la vida sentimental es muy intensa y variable. Además, empiezan a tener deseos de independencia en la vida y comienza el descubrimiento de sí mismo. Continuamos con la juventud, que es la quinta etapa.
En este periodo se termina de completar el proceso de maduración sexual y el adolescente se prepara para la adultez. Se establece su inicio aproximadamente a los 18 años y se extiende hasta los 25 años de edad. En esta etapa la persona se halla más tranquila consigo mismo y con respecto a su adolescencia. Es la mejor época para el aprendizaje. La etapa de la adultez es la sexta etapa de desarrollo humano y generalmente se establece en la edad comprendida entre los 25 y los 60 años de edad. En esta etapa su personalidad y carácter se presentan en la mayoría de las personas firmes y seguras, y el individuo maduro se distingue por el control que logra con sus sentimientos y su vida emocional. Esto le permite afrontar la vida con mayor seguridad y serenidad que en las etapas anteriores. Y finalmente tenemos a la séptima etapa, que es la de la ancianidad. Esta es la etapa final de la vida, se inicia aproximadamente a los 60 años de edad y tiene su evolución hasta el momento del fallecimiento. En este periodo la mayoría de la gente es sana y activa, aunque generalmente hay una disminución de la salud y las capacidades físicas. El tiempo de reacción más lento afecta a algunos aspectos funcionales. La mayoría de la gente está mentalmente alerta, aunque la memoria puede deteriorarse en algunas áreas. La mayoría de la gente encuentra medios de compensación. Para finalizar este video, Ya. Es un resumen pequeño de todo lo que hemos visto en esta parte de las etapas del ser humano, ya para ir finalizando este tema, pero lo más importante de esto tiene que ver directamente con cómo las etapas se van desarrollando y tienen características similares. Ya hay muchas cosas que son similares, aunque tienen sus grandes diferencias entre hombre y mujer respecto al tema biológico y todo, pero confluyen en situaciones que son similares. Por ejemplo, hoy día el tema más álgido que vamos a hablar es el de la tercera edad. Y el de la tercera edad es un tema pero vital, es un tema pero de conversación muy grande y tiene que ver directamente con estos últimos años que nos quedan de desarrollo, cuando ya el trabajo escasea, cuando ya pensamos en descansar prácticamente. Entonces, vamos a hablar mucho de estos temas y también, como siempre les digo, cuestionar y criticar algunas de las situaciones que ustedes ven dentro de su realidad. Entonces, la semana pasada llegamos hasta la adolescencia, dimos una vuelta grande por la adolescencia, conversamos de los temas principales que conlleva ser adolescente, la complejidad del desarrollo de un adolescente por este tema de cambios grandes, drásticos. Y después de la adolescencia tenemos la juventud. Y en el caso de la juventud lo tomamos en cuenta como un puente entre la adolescencia y la vida adulta. Este periodo es donde las personas empiezan a tomar decisiones fundamentales. Por ejemplo, el estudiar una cierta profesión, por ejemplo, el empezar a vivir solo, se empieza a emancipar, empiezan a desarrollar proyectos, empiezan a pensar en familia, empiezan a organizar un hogar. Entonces hay muchas cosas que conlleva esta etapa de la juventud. Y esta etapa de la juventud tiene mucha relación de cómo eh, se desarrollen en la adolescencia y en la niñez las personas, ¿ya? Aquí es donde empezamos a demostrar nuestros valores, aquí es donde nosotros empezamos a demostrar nuestras formas, nuestras costumbres, nuestra relación con los demás, empezamos a abarcar muchas situaciones que tienen que ver con nuestra formación inicial, ¿ya? La edad varía, pero el rango va aproximadamente entre los 20 y los 40 años. Ya, obviamente las características entre hombres y mujeres son distintas. La mujer empieza a decidir cosas importantes mucho antes que el hombre. Ya lo hablábamos del aspecto biológico, del crecimiento y otras cosas. Para las parejas, la paternidad o maternidad es un hito que deben reflexionar y decidir en común. Tener un hijo implica asumir responsabilidad por una vida nueva. Entonces, como lo conversamos, eh, es muy importante la toma de decisiones, como la decisión de tener hijos. O sea, lo hablamos en la adolescencia el otro día y decíamos que muchos niños
niñas van a ser padres o madres jóvenes. Y eso tiene que ver directamente con un desarrollo social, cultural, que tiene que ver con cómo se empezó a educar o esta persona no tuvo información. Hablamos de nuestra realidad, hablamos de la realidad de nuestro hijo en la actualidad. Entonces, el desarrollo de la juventud, esta etapa de decisiones, tiene que estar muy bien cimentado, tiene que estar muy bien fundamentado para que las personas que lleguen a esta etapa tomen buenas decisiones. Al final es una etapa de decisiones. Cuando llegamos a la mitad de la vida, las características principal de esta mediana edad, que va entre los 40 y los 65, y la reevaluación de la vida propia. Es una edad compleja, llegamos a esa edad y se analiza si lo hice bien, si lo hice mal, si en este punto era donde yo quería estar, si logré lo que quería hacer, qué es lo que tengo que modificar, a lo mejor lanzarme con un proyecto, alguna cosa. Entonces, y es un cuestionamiento constante. Y es una edad donde nosotros empezamos a darnos cuenta si las decisiones que hicimos fueron las correctas. En esta etapa se producen cambios leves relacionados con la apariencia física. Empiezan a aparecer las arrugas, las canas, nos empieza a salir guatita, ya no somos tan vitales. Entonces, es una etapa de cambio drástico. Nuestro organismo cambia y cambia bastante. Eh, y ese cambio se da mucho, por ejemplo, en el tema de la alimentación. Cuando estamos en etapas anteriores, comemos, comemos, comemos y no engordamos tanto porque quemamos más energía, somos más vitales. En esta etapa ya comemos y no podemos botar mucho la energía, así que eh, esa parte, ese cambio se nota y harto, ¿ya? Eh, entonces, cuando estamos hablando de esta etapa, además empieza esta preocupación de los cambios de la salud. Por ejemplo, les doy mi caso. Yo siempre fui muy poco a ver, ¿cómo decirlo? Poco de tener problemas de dolor de cabeza, de resfríos, de alergias. Y cuando pasé los 40 empecé. Y empecé. Y me di cuenta que el cambio fue drástico, porque ya mi cuerpo, por ejemplo, no recepciona los medicamentos de la misma forma. No funciona de la misma forma. Y uno cree todavía que está en una edad anterior y toma medicamentos como si estuviera más chico y no funciona. Nuestro cuerpo ya cambió. La salud mental se ve afectada. Empezamos con niveles de estrés más grandes, el cansancio es más grande. Entonces, eh, empezamos con las citas médicas, empezamos a hacernos exámenes de rutina. Tiene que ver también con una acumulación de elementos de vida no saludable, de nuestra alimentación, nuestro sedentarismo, muchos que toman, que fuman, y también del estrés de lo que es la vida diaria, porque eso se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Entonces, es un tema eh, que es bastante evidente. Eh, este cambio drástico, este cambio muy, muy notorio, muy marcado, también se da porque al cambiar nuestro organismo, acuérdense que nuestro cuerpo es es como un mecanismo perfecto. Y ese mecanismo perfecto, cuando se va atrofiando, van a existir cambios que son drásticos. El tema de la salud, de verdad, chiquillos, para mí ha sido todo un evento que no me había pasado. Mis cambios con el tema de la salud fueron pero súper drásticos. No, yo no pensé que los cambios iban a ser tan drásticos. A pesar que había leído, que había conversado de estos temas, lo había
experimentado desde el punto de vista de la ciencia, cuando lo experimenté en mi cuerpo, fue un cambio grande. Fue un cambio grande, igual me sentí incómodo, me empecé a enfermar, no sé, volví a jugar a la pelota después de una cierta cantidad de tiempo y ya mi cuerpo no reacciona igual, ya me duele todo, ya me canso rápido. Entonces se nota este cambio drástico, muy drástico. En el caso de las mujeres ocurre la menopausia. El cese de la menstruación queda alrededor de los 50, pero depende del organismo, lo hemos conversado hartas veces. En este caso, las mujeres tienen que empezar a asistir mucho al médico, a la matrona, porque genera algunas dificultades. En este caso, para algunas mujeres puede ser positiva, para otras mujeres no es tan positiva, pero cambia el tema de las relaciones interpersonales, cambia como la visión del cuerpo de la mujer, los estados de ánimo, hay todo un cambio. Yo tengo una amiga que ya entró en la etapa de la menopausia y siempre me dice que ella sintió el momento del cambio. No sé cómo lo interpreta ella, pero me dice siempre, yo sentí el momento del cambio. Yo identifiqué cuando pasé esta etapa. Yo supe que esta era la menopausia. Eh, entonces, ese tipo de situaciones que van cambiando y son notorias, nosotros las detectamos porque ya nos conocemos. En esta etapa, en esta edad, ya nos conocemos, ya llevamos mucho tiempo con nosotros mismos, ya sabemos lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, pero en esta etapa cambia todo porque tu sistema y tu organismo se modifica bastante. En el caso de los hombres vive la andropausia, el periodo en que conserva la capacidad reproductora aunque disminuye la testosterona, en este caso la hormona masculina, baja la fertilidad y podrían experimentar algunas disfunciones sexuales. Igual que en el caso de las mujeres, estas dificultades se pueden enfrentar con asesoría médica. También los hombres en esta etapa se pueden proporcionar experiencias positivas y consolidar sus relaciones personales. Por ejemplo, hace algún tiempo cuando hablamos de las primeras etapas, hablamos de que el hombre le cuesta madurar. Le cuesta madurar, le cuesta identificar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos más niños dentro de nuestro desarrollo. Eh, y resulta que cuando entramos a esta etapa, el hombre igual empieza a pensar de una forma más madura. Aunque cuesta, empieza. Eh, pero sí los cambios se notan, ¿ya? Se puede relacionar mejor. Por ahí ahí está la frase aquella que a las mujeres les gustan los hombres más maduros y ese tipo de cosas. Pero como le he dicho siempre, depende de la persona, depende del organismo, depende de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, las mujeres y los hombres pasan por cambios. En el caso de los hombres, un poquito más disimulado, en el caso de las mujeres, un poquito más drástico. Tomando en cuenta lo que acabamos de leer, ¿en qué etapa se encuentran ustedes? ¿Reconocieron estas características como lo que dice el texto? ¿Estamos en la juventud o estamos en la mediana edad? ¿En qué etapa Yo se estoy en la encuentran? mediana edad, En la mediana edad. ¿Por sí, qué? en la menopausia, en esas cosas que dijo. ¿Ya? ¿Y en qué se dio Es, cuenta? a ver, falta de ánimo, que no me llega la regla, que de repente no me dan ganas ni siquiera de salir a comprar, de repente no, o hay días que uno amanece así súper, y hay otro día que de repente amanece media, oye, media llorona, los bochornos que nos vienen, bueno, yo tengo 56 y por Ya, eso me vienen, hablé con la matrona, pero me dijo que no me podía dar hormonas, ya. Bueno, porque como les dije, todo peligroso, depende del organismo. claro, así que ya estoy viejona. Nada, eso nos falta. De ahí vamos a hablar de lo crudo que es decir que todavía no pasamos ni la mitad. Porque eh,
la proyección de vida ha crecido mucho, mucho. No es la misma proyección que pensábamos en los años 60. En los años 60 se suponía que la cantidad de personas que vivían hasta los 100 años eran poco, 80 años poco, y mucha gente moría entre los 60, 70 años, por enfermedades, porque los avances tecnológicos no eran tan grandes, etcétera. Ahora que los avances tecnológicos en medicina son más grandes, la, en relación a la cantidad de personas, ojo, en relación a la cantidad de personas, la situación de la expectativa de vida creció. Y creció bastante, por eso está esta discusión de las pensiones. Porque las pensiones estaban proyectadas que todos íbamos a morir a los 80 años. Y no nos estamos muriendo a los 80 años. Y ese es un tema, es un temón. Yo, por ejemplo, me encuentro también en la mediana edad. Yo tengo 42 y, como les dije, mis características físicas cambiaron. Si bien me salió guata, que es lo tradicional, no es algo del otro mundo, pero el tema de cómo mi cuerpo enfrenta las enfermedades, cómo enfrenta los cambios, cómo enfrenta los movimientos, es una cosa, pero drástica. Ese tema de meterme en una cancha de fútbol y que mi mente piense en hacer algo y mi cuerpo haga lo que quiera, es como, wow, ya no tengo los mismos reflejos, ya no puedo generar lo que hacía, ya no puedo moverme de la forma que lo hacía. Y es un tema. Profe, y uno camina más lenta. A mí el pololo de mi hija me decía la patita que cunde porque yo soy súper rápida para caminar y ya ahora no es tan rápido el caminar, el moverse. Es como es una sensación rara y fome. No deberíamos llegar a la edad adulta. Mi mamá murió a los 42 años y con 11 hijos. Uf, Y mi mucho. papá a los 68, 69 tiene que haber tenido mi papá cuando falleció. Eh, pero nada, muy joven, 42 años, queda mucha vida. Lidia, dígame. Yo, ¿cómo se llama? Yo soy el adulto mayor ya, porque yo tengo 60 años cumplidos. Ya. Así que ya como que estoy en esa del adulto mayor, que con todos los dolores, los achaques ya ando con esos achaques como adulto mayor. Así que igual, como se llama, de repente cuesta porque uno piensa que ya es como cumplir 60 años, pienso ya que como es un anciano, ya como que es abuelito y todo. Y eso como que Pero, cuesta un poco. pero imagínense que eso cambia. ¿Eh? Miren, yo creo que hemos tenido vidas complejas. Eh, porque yo siempre digo lo mismo. Me acuerdo en vacaciones, siendo pequeño, se me ocurrió la genial idea de trabajar en los veranos para pagarme la universidad y esas cosas. Y trabajaba en Santiago en un centro médico que se llama Bionuclear. El Bionuclear en Las Condes. Y yo me quedaba en la casa de un amigo en San Miguel, en la comuna de San Miguel en Santiago. Y viajaba hora y media, casi 2 horas en ese tiempo para llegar a mi trabajo. Y era impresionante, y de verdad yo siempre lo digo, era impresionante la cantidad de gente que veía haciendo deporte. Gente haciendo deporte. Yo llegaba a 7:30 a mi trabajo y estaba llena la calle de gente corriendo, andando en bicicleta. Y yo siempre me decía lo mismo, esta gente no trabajará. ¿Qué hará esta gente? Claro, eran gente con un valor, con una cantidad de dinero o desarrollo económico mucho mayor que nosotros y tienen una vida distinta. Y resulta que a los 60 años, a los 70 años, nosotros nos vemos de una forma y ellos se ven de otra forma. Y se ven de otra forma simplemente por el hecho de que el tipo de vida que llevan es distinta. Por lo general, la gente que tenemos un estrato medio, un estrato bajo, no tenemos una buena alimentación, no tenemos rutina, no, porque nos dedicamos simplemente a trabajar. Pero eso ha cambiado, y ha cambiado harto, porque en la actualidad hay muchas posibilidades que se pueden ir dando, muchas. El tema es que no alcance el tiempo, y yo creo que el tiempo es el que se nos queda.
¿Ven? Profe, De ahí, profe, dígame, mire, yo creo que todo depende de uno también, ¿ah? Porque le cuento que yo tengo 66. Yo ya. tengo 66 años. Y la verdad es que, mire, con todas estas cosas aquí yo no me siento nada muy identificada. ¿Qué quiere que le diga? Porque la verdad es que yo soy súper activa, hago hartas cosas, ocupo mi mente en harto porque me gusta, por ejemplo, todo lo que es trabajo manual, hago tejido, tengo mis plantas, cuido a mis nietos, cuido mi casa, mis hijos. Entonces yo tengo hartas cosas y como que no tengo tiempo para pensar que tengo tantos años, ¿me entiendes? Y, Exactamente. tam- y tampoco es como que demuestre mucho los años que tengo, porque igual yo no soy, soy una persona delgada y ágil. ¿M? Entonces, sabe que yo creo que depende mucho como de uno también, lo que uno tenga, porque si uno se siente, yo creo que si uno se siente vieja, va a estar viejo. Claro, es que a eso me refiero yo. Por ejemplo, las realidades son distintas. Les doy la realidad de mi madre. Mi madre actualmente tiene 76 años y la pasa mal. Pero ella a los 50 años empezó con una enfermedad degenerativa. Y esa enfermedad degenerativa, en los tiempos que ella se empezó a enfermar, obviamente no habían tratamiento avanzado ni nada. Y esa enfermedad rutinariamente le impide moverse tranquila, le cuesta y todo el tema. Y se siente mal, se siente mal. Pero a eso me refiero yo con que las realidades son distintas. El tema de cómo nos desarrollamos también en nuestra vida es distinta. Como les dije, yo tengo una amiga que es profe y ella me dice que los cambios los ha visto, pero ella es una mujer que sale a trotar todos los días. Tiene 60 años, sale a trotar todos los días. Llega de su pega y hace yoga y hace... Pero son rutinas de cada una de las personas. Yo en ese momento, como les comentaba, mis viajes a la pega eran 2 horas. Y entraba a las 8 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, llegaba a las 8 de la tarde a mi casa. Mire, Gana yo lo digo porque, por ejemplo, mi mamá tiene 86 años y mi 86. mamá es una persona súper activa. Y tampoco es una persona que pase enferma, sino tampoco, fíjese, su También cabecita es puede, buena y ella siempre, o sea, también, en el, también puede ser también puede ser un tema de biología, así tampoco digamos que descartemos que nuestra carga biológica, nuestra carga de desarrollo de nuestros padres, de nuestra familia, también es un antecedente. Miren, sí, pues hicieron, imagínese que mi mamá tuvo 11 hijos, crió sí, 11 hijos, uf, uf, Pero qué paciencia, crió, afortunada es ella porque yo tengo mi qué hermano que el paciencia. mayor tiene 73 años, él anda en bicicleta, es súper ágil, es delgado y no todos tenemos lo mismo porque yo soy claro, o sea, bajita. pero yo Yo creo que también depende hago cosas manuales y todo eso, pero el cuerpo a veces no da. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el campo y la pasamos súper mal. Créame que si yo tuviera el ánimo que tienen las otras personas, yo sí, yo me doy el ánimo y todo. Salgo a caminar, camino, hago eso, pero de repente el cuerpo no da más de lo que uno le está pidiendo. Claro, de que, a ver, yo vuelvo a insistir, a eso me refiero. Hay muchas cosas que tienen que ver como en nuestro desarrollo. Ayer estaban dando un puede ser reportaje. genética. Claro, ahí estaban dando un reportaje de un jugador que juega en Católica, que es un chico que tiene descendencia, no me acuerdo si centroamericana, haitiana, no me acuerdo. Y este chico, su mecánica biológica es distinta. El tipo tiene un cuerpo distinto al chileno promedio, tiene una altura distinta al chileno promedio, tiene características físicas distintas. Porque el desarrollo de las personas de Centroamérica, de otros países, con el desarrollo de nosotros es muy distinto. Una vez fui humillado por una señora española, para, para que se den cuenta. Fui a un tour al altiplano chileno, bien alto estuvimos, a una altura bastante considerable en el lago Chungará, y yo andaba mal. Yo siempre hice deporte, siempre.
y casi me desmayé, así estaba muy apunado, era falta de estar en un ambiente más a nivel del mar me afectó, estaba súper mareado, comía cosas para evitar el mareo y todo, pero estaba mal, estaba mal. Ya habían dos señoras, que una tenía 85 y la otra tenía 83, y las señoras volaban. Y era impresionante cómo corrían, cómo se bajaban del minibús, iban, se sacaban fotos y gritaban y se reían y todo. Y yo sentado en el minibús agarrado del asiento porque no era capaz de pararme. Obviamente hay un montón de factores que pueden influir. Obviamente estas situaciones nosotros las vemos como generalizadas, pero hay un montón de factores que pueden influir en el desarrollo. Acuérdense que hay una frase que dice que nosotros nos vemos como lo que comemos, cómo nos desarrollamos. ¿Ya? En este caso, pensando en que estamos en la mediana edad, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sueños y aspiraciones tienen? Pero vamos a hablar de un breve plazo. ¿Un año? Máximo 2 años. ¿Qué aspiraciones, qué sueños, qué cosas les gustaría realizar a ustedes en un corto plazo? ¿Qué cosa les gustaría a ustedes lograr? ¿Alguien por ahí que nos quiera compartir? ¿Lograr uno o sueños? Sí. No, ustedes, ¿qué les gustaría lograr? Mm, Antes de morir me gustaría a mí ver a mis Ujú. nietos todos profesionales. Ya, sí. ¿Qué edad tienen los nietos? No, el más chico cumplió 17, entró este año en la universidad. Ah, chiquitito. Y los otros ya tengo dos profesionales y dos que ya están por salir. Ah, ya, pero. O sea, ya tiene, Tengo falta poquito para eso. eso. Por eso es Profe, de... mm, ¿sabe cuál es mi sueño? Dígame, Escribirle una carta a mis hijos con mi puño y escribirle una letra. cartita. Sí, Sí. pues lo va a lograr, pues sí. Como les dije, en la actualidad hay muchos métodos que ustedes pueden utilizar y tienen que hacerlo. Y mire, un plazo corto, póngase un plazo dentro de este año, un año y algo más. Entonces, son sueños que pueden ir cumpliendo, ¿ya? Aspiraciones que ustedes pueden cumplir. ¿Quién más? ¿Quién me puede decir sus aspiraciones en corto plazo? Yo tengo una, pero me la voy a guardar para el último. En un corto plazo, en un plazo breve, unos meses. ¿Alguien que quiera compartir? ¿No hay nadie? Están mudos, están mudos. Yo, Dígame. poder terminar octavo y decir lo logré. Ya, me parece. También en un corto plazo eh, tenemos ese tiempo me parece. ¿Alguien más que quiera compartirnos sus aspiraciones? Sí, profesor, mire, yo opino lo mismo que nuestra compañera que dijo recién, terminar nuestro estudio octavo básico. Ojalá, si Dios mediante, pudiera el cuarto medio, ya que como persona a uno mismo se siente mejor como persona que terminó sus Eh, estudios, ya Exactamente. que esto a uno le abre campos, digamos, laboral y Y fíjense, para y todo, para fíjense que, aprender. fíjense Creo que este que es el mejor sueño de todos. Claro, y fíjense que dentro de lo que son las posibilidades, como dicen ustedes, a ustedes se le abren hartas cosas pero más allá de lo que puedan gestionar así como campo laboral y cosas,
a mí me gusta mucho que ustedes piensen en ustedes como personas. Para mí eso es clave, para mí eso es vital, que todas sus aspiraciones sean, a veces pecamos de no ser egoístas. Y nosotros vivimos para el otro, no sé si se han dado cuenta. Sacrificamos todo por el otro, el otro, el otro, y nosotros nos vamos dejando de lado. Y nos vamos dejando de lado, de lado. Y cuando llega un momento tú dices, uff, fui dejando de lado, de lado, de lado, llegué a este momento y yo ¿dónde quedé? Y a veces hay que ser un poquito egoísta. Y a veces hay que decir, no, pues es que yo tengo que lograr algo. Tengo que lograr como persona cierta cosa, tengo que hacer tal cosa. Entonces, a veces hay que ser un poquito egoísta dentro de las cosas, ¿ya? Me gustan sus objetivos a corto plazo. Yo les decía que me guardaba el mío para el último porque mi objetivo a corto plazo, y es un objetivo medio grande y medio chico y todo el asunto. Yo estoy esperando que mi hijo esté un poquito más grande porque lo quiero llevar a hacer su primer viaje en avión. Él nunca ha viajado fuera del país, ha viajado en avión acá en Chile, dentro de lugares cercanos y todo, pero no ha viajado al extranjero. Y yo me he dado cuenta que mi hijo, escuchando tallas, escuchando cosas, siempre hacemos muchas bromas de los extranjeros. De cierta forma, nuestras bromas son súper ofensivas hacia la gente de afuera. Y para las personas que han podido viajar a otros países, se da cuenta que la realidad no es así. Y los niños no lo entienden hasta que lo experimentan. Entonces me gustaría que mi hijo tuviera la experiencia de ir a otro país, de ver cómo la gente se comporta en otro país, de conocer otro país, de que tenga una forma de ver el mundo desde un punto de vista de su vivencia. Yo a él lo llevé, por ejemplo, a conocer las salitreras hace como un año, al norte de Chile. Y él no conocía la historia de las salitreras, porque en historia cada día se habla poco de muchas cosas. Y le encantó. Y le encantó experimentar, estar en las salitreras, caminar por la arena, caminar por el... Le encantó. Y yo creo que ese es un nicho que en la actualidad podemos. Antiguamente era irrisorio, o sea, viajar al extranjero era un sueño. Actualmente se puede. Y se puede dar. Es como mi objetivo en un corto plazo ahí con mi hijo, para que experimente más cosas. Tiene que No, llevarlo a Suber. sí, no lo he llevado. No lo he llevado. Es Sí, tengo que llevarlo. precioso, yo nací allá. Sí, no, sí, tengo que llevarlo. Es más, es una deuda que tengo hasta conmigo. Yo fui a Subel chico. Tengo que haber tenido 15 años cuando fui a Subel. Y de ahí nunca más fui. Y Es es maravilloso. una deuda que tengo conmigo porque a mí me encantan los lugares históricos, tengo que decirlo. Soy un fanático de la historia desde ese punto de vista. Sí, fue un sueño haber vivido allá. Sí, no, sí. Yo me acuerdo que tuve la experiencia con esta gente de la salitrera y la gente de la salitrera eh, te cuentan esa historia y tú la ves como la historia que te cuentan en los libros y la historia es brutal, pues. Gente que no tenía que comer, que vivía prácticamente durmiendo en el suelo y todo. Y yo conocí viejitos ya de muy alta edad y que me decían que ellos soñaban con volver a vivir esa vida. Que no les gusta su vida actual, que la vida de la salitrera para ellos era todo. Y uno escucha esa historia y es como, uff, es un regocijo para el corazón. Nos Sí, metemos en la tercera edad o adultez mayor, que en este caso comienza no necesariamente en los 60 juntos, 65. Como les dije, la expectativa de vida va creciendo. Aunque las enfermedades graves también se van acrecentando, la expectativa de vida va creciendo. Tenemos que considerar también que eh, mm, las personas de la tercera edad no llegan de la misma forma que llegaban en la antigüedad. Eh, en este caso, el tema de las enfermedades se acentúa, las hospitalizaciones, yendo al médico, los controles y todo, pero todo esto tiene que ver con una regulación. Antiguamente la gente se enfermaba y se recuperaba en la casa. Era una cuestión que la hierba mágica y tenían conocimientos de cosas. Ahora no, ahora nosotros todo lo llevamos al médico, lo solucionamos con médicos, ¿cierto? Empiezan dificultades de salud mental, neurológica. En el caso que les comentaba de mi mamá, por ejemplo, ya está en una etapa en que se olvida de cosas. Cosas que para mí son importantes, ya se las van olvidando de a poco. Pérdida de memoria, un poco de depresión, hay muchas características dentro de...
que tiene que ver con el deterioro cerebral. Y aquí me voy a detener con lo que dijo la compañera hace un rato. Eh, el deterioro cerebral tiene que ver con cómo nosotros dejamos de cierta parte eh, de ocupar nuestro cerebro continuamente. El cerebro es un músculo, nosotros lo tenemos que alimentar. Y para los niños de la actualidad, va a ser complejo esto, porque como lo conversamos en la parte de la adolescencia, ellos tienen todo muy rápido. Tienen el celular, leen, tienen el computador, sacan el video, sacan esto y no se esfuerzan en el pensar. Y el pensar es la activación propia del cerebro. Por ejemplo, mucha gente acá de la tercera edad les gusta ir a jugar a bingo porque se mantienen activos. Se mantienen activos. Si tú las ves siempre en los bingos y están activas y que el número y atención y todo. Pero les faltan actividades que generen una actividad cerebral mayor. Y todas estas cosas de salud mental, neurología, depresión, pasa porque ya empezamos a leer menos, empezamos a ejercitar menos cosas, hay hartas cosas de por medio. Las habilidades físicas inherentes que uno las va perdiendo. El cuerpo se deteriora, ya no somos los niños de 20 años, pero hay formas de mantenerse. Eh, pero sí hay algo importante que tiene que ver con esta última parte de acá. A mí me encanta, y me encanta mucho, que estos clubes de la tercera edad financien el aprendizaje de las personas. Me gusta mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no tuvieron la posibilidad. Y financiar esta forma de aprendizaje, de que la gente continuamente realiza actividades, de que generen cosas para ellos, de que hay personas que aprendieron a tejer, aprendieron a tocar guitarra, aprendieron a hacer cosas que no tuvieron la posibilidad cuando eran más jóvenes, pero acá lo van desarrollando. Y esa parte yo la encuentro genial. A mí me encantan los grupos de la tercera edad. Mi mamá conoció todo Chile con el grupo de la tercera edad. Viajó al sur, viajó al norte, viajaba a distintos lados históricos, los llevaban de viaje para allá, para acá. Mi mamá tuvo pocas posibilidades económicas de viajar y cuando ya se tuvo que pensionar empezó a viajar y viajó mucho. Y yo lo encontré increíble porque fue una posibilidad que no tuvo. Ella siempre Sí, cantó, pero se detuvo en su ansias de cantar por el tema de la crianza y el trabajo. Y cuando ya dejó de trabajar, volvió a cantar. Grabó discos, hizo hartas cosas. Entonces tuvo esa posibilidad gracias a llegar a la tercera edad. Ojo, ojo, aunque suene crudo, llegar a la tercera edad le abrió oportunidades. Tiene las otras partes que son las partes físicas, la salud, pero le abrió muchas oportunidades que no tuvo cuando era joven. En esta sí, es etapa, verdad eso. sí, no, sí, Yo estoy haciendo un curso ahora de electricidad, marketing digital, o sea, tengo hartas cosas que estoy haciendo, hartas cosas por eso también. exactamente. Un curso de, eh, ahora el miércoles empiezo un curso de computación. bien, ven, que a eso me refiero. Se abren muchas posibilidades y Y es para mantenerse activos, pues al final eso es lo que buscamos. De cierta sí, forma, muchos cuando llegan a la tercera edad pierden cierta actividad y mantenerse activos es la clave. Entonces, en esta etapa yo lo converso con mi mamá se acuerda, la memoria a corto plazo a mi mamá le falla un poco, pero a largo plazo no. Ella se acuerda de cosas cuando era niña, se acuerda de cosas cuando trabajaba, se acuerda de los jefes que tuvo, se acuerda de esto, se acuerda de esto otro, bla, 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 pero se le olvida apagar la tetera que puso en la cocina. Entonces, la memoria a corto plazo la está ejerciendo poco porque perdió la facultad, a ver, no la facultad, sino que ha dejado de desarrollar su cerebro, que sea un activo más grande, pero este tema de contemplar la vida, de ver hacia atrás, de pensar en cómo fueron las cosas, que hubiese cambiado, es súper rico. ¿Por qué? Porque te va demostrando muchas cosas que no te diste cuenta en el camino. Yo hay muchas cosas que mi mamá me cuenta que yo no supe. No lo supe. Y ella me cuenta y me dice, mira, cuando eres chico esto otro. Y tú quedas ahí así como, oh. Y ahora como yo ya estoy más grande, las puedo comprender. Eh, el tema de enfrentar la muerte. Ese es un temón.
eh, ¿cómo enfrentamos la muerte? ¿De qué forma la enfrentamos? Eh, Toda la gente tiene una visión distinta de cómo enfrentar la muerte, pero yo creo que eso también tiene que ver con un desarrollo eh, de, de cómo fuimos creciendo. A mí siempre me han preguntado esto y me han dicho que qué pienso yo de la muerte. Y yo soy medio frío con el tema de la muerte. Y de verdad se los digo. O sea, yo, por ejemplo, mi mamá le encanta ir a funerales. Como ella cantaba música religiosa, la invitan a cantar, la invitan a rezar. A mí me cargan los funerales. No por ser irrespetuoso ni nada, pero siento que la energía de un funeral me baja mucho. Y mi mamá le encanta la energía de los funerales. Se siente útil en esa etapa. Eh, pero creo que la muerte nosotros la vamos visualizando de distintas formas y como les digo, depende de cómo fuimos desarrollando. Para mí la muerte es una etapa más y nosotros todos vamos a morir en algún momento. Yo creo que lo triste es lo que dejas o cómo se valora. Pero por ejemplo, yo no lloro a la gente cuando muere. Y siempre se me ha criticado eso. Oye, pero ¿por qué no lloras? Y yo les digo siempre lo mismo. Yo disfruto a la gente cuando está viva. Yo comparto con ellos, me río con ellos. Creo que el llorar en el momento, yo respeto la pena de la gente y todo, pero llorar en el momento para mí no tiene mucho sentido porque yo me quedo con lo bueno. Yo me quedo con su vitalidad, me quedo con esas cosas. Entonces, la visión de esto de enfrentarte a la muerte Sí, tiene mucho que ver con la carga emocional que nosotros tengamos. Es distinto en todos. pro- Dígame. profe, yo creo que yo no, bueno, mi mamá falleció hace tantos años. Para mí se van a un descanso eterno. No voy tampoco a los cementerios, no soy de llevar flores porque sé que sus huesos están ahí, pero no está su alma ni su espíritu ahí. Y mi suegro siempre decía, las cosas hay que hacerlas en vida con las personas y no después ir al cementerio como que ellos tienen algo que hicieron o no lo hicieron cuando estaban las personas vivas. Entonces, Exacto. por eso dijo, se van a torturar, a dejar flor y todo eso. Mi suegro siempre dijo, mi suegro enterró a su esposa, a mi suegra, y no la fue a ver nunca más, porque dijo las cosas se hacen en vida, no cuando las personas ya han fallecido o han partido. Claro, es que Y por eso eso me les quedó digo, bien grabado. todo depende de cómo uno fue criado y todo. Mi mamá le encanta, y de verdad le encanta. Por ejemplo, a mí, ¿qué es lo que me gusta de los cementerios? A mí me gusta la historia de los cementerios. Miren la tontera. Eh, los cementerios cuentan muchas historias de cómo el lugar donde están situados fueron evolucionando, claro, de cómo se dieron ciertas situaciones. Hay cementerios que son históricos, cementerios donde hay, no sé, temas de enfermedades grandes y murió mucha población y uno puede identificar dónde están este mito del vampiro del cementerio general en Rancagua y cosas así. A mí me encanta eso, me encanta la historia de los cementerios. No me gusta la carga de tristeza, yo creo que muchas veces evito esas cosas, ¿ya? En la tercera edad, muchas personas deben enfrentar desafíos como la jubilación, la disminución de ingresos, que es, uff, gigante, el encontrar nuevas actividades y proyectos. Surgen también dificultades más complejas, como el cuidado del cónyuge enfermo, la viudez y la soledad. La actitud habitual de nuestra sociedad ante las personas mayores no es la adecuada, dado que incluye prejuicios y desvalorización. Sin embargo, muchos de los prejuicios acerca del envejecimiento son falsos. Se debe facilitar a las personas mayores participar activamente en su entorno y estar integradas en sus familias. En la cultura donde la vejez es respetada y permanece activa, los mayores son más felices y saludables y aportan su experiencia a las nuevas generaciones. Fíjense que me tocó una rica etapa. Como les dije, viví mucho tiempo en el norte y me tocó una rica etapa eh, eh, Estaba pelado, ¿qué?
de, por ejemplo, conocer a gente en culturas de pueblos distintos. Me tocó conocer a la gente mayor en localidades de Aymara en el norte de Chile, me tocó conocer a gente en localidades del sur de Chile, Chiloé, de todos esos lados. Me tocó conocer mucha gente. Y dependiendo del lugar, la cultura imperante se valora mucho más a la persona de la tercera edad que en otros lados. La cultura china valoriza a las personas de mayor edad por su experiencia, porque empiezan diciendo que ellos han vivido mucho más que nosotros. Ellos ya saben, ya pasaron etapas, aunque el tipo de vida ha cambiado, las etapas ya las saben, ya estuvieron en eso. Entonces, es muy importante entender eh, que nuestro desarrollo como sociedad parte desde la gente que la construyó. Y la gente que construyó nuestra sociedad es la gente mayor. Y no respetamos. Por eso dice que no estamos de forma adecuada interactuando con esas personas. Por eso les decía, ¿ustedes piensan que tratamos bien a las personas mayores de nuestra familia? ¿Piensan que tratamos bien a las personas mayores de nuestras familias? Yo creo que sí, ¿ah? Sí, ¿por qué? Bueno, porque, por ejemplo, yo a mi madre siempre, mi madre es lo más sagrado que yo tengo. ¿Ya? Eh, y siempre, o sea, yo la trato, siempre trato de, la trato, siempre la he tratado, toda la vida he tratado de mamita, mamita, y siempre trato de entenderla, porque mi padre a mí me enseñó eso, uno tiene que ponerse en el lugar del otro, siempre con buenas palabras, porque uno puede decir todo lo que quiera, pero con buenas palabras. Sí, Entonces yo creo que, o sea, yo por mi parte sí, creo que sí. Y no solamente a ella, sino que a todos. Tengo una amiga que tiene, también es mayor y es mi viejita linda, le digo, yo la amo también y todo. Yo, o sea, para mí sí son sumamente importantes. Lo que ya, son las personas mayores, los niños sobre todo. Entre los adultos, las personas mayores y los niños son sagrados. ya, me parece. Lidia, dígame. Es que como que yo no pienso igual porque yo por mi parte tengo mis papás. Mi papá está postrado porque tiene cáncer a la próstata y todo. Y somos tres hermanos. Y de esos tres hermanos, el mayor ni siquiera lo va a ver, lo va a ayudar a cuidar nada. Así que yo como yo y yo todos hermanos estamos ayudándolo a bañarlo, a hacerle todo, pero con el hermano mayor cero aporte. Por eso yo digo que no todos son iguales, porque por lo menos yo trato de darle el 100% por ellos. Sí, Pero me parece. bueno, no, pues hasta mis sobrinos tampoco los van a ver a ninguno de los dos y ellos viven solitos. Y eso como que duele también, como Sí, hija. bueno, me imagino es complejo. Bueno, creo que todos tenemos una realidad distinta referente a eso, O sea, pero claro que sí, pero yo creo que uno tiene que pensar, creo yo, lo que uno hace, más de ujú, lo que hacen los demás. Porque claro, a la final es uno porque mire, mi padre tuvo cáncer, mi padre falleció, pero nosotros nos fuimos todos los 11 hijos ahí al lado de él. Siempre al lado de él, cuidándolo, sobre todo las mujeres que éramos 5. De repente estábamos las 5 con mi mamá, a las 6 arriba de la cama con él. Pero no todas las familias son iguales, por eso yo digo, pero uno tiene que hablar por uno, no por lo que hagan los demás, po. exactamente. Bueno, no todas las formaciones familiares son iguales tampoco, existen muchas cosas que van dentro del desarrollo, pero, por ejemplo, en general, yo como crítica, creo que la sociedad chilena no trata bien a las personas mayores. Es Eso más, mismo voy a que, opinar yo. que la Totalmente de acuerdo con discusión, usted, profesor. que la discusión sea que le regalemos 1.000 pesos, 1.500 pesos más de pensión, y la discusión sea que es mucho, que es poco,
que el adulto mayor tenga que pagar un pasaje, que el adulto mayor no tenga derecho a atenderse en una clínica porque no tiene recursos para hacerlo, para mí es simplemente un maltrato a la gente que deberíamos tratar mejor. Eh, Creo que después de haber entregado la vida para el desarrollo del país, desde el punto de vista que sea, para mí, yo trabajo en educación porque yo creo en la sociedad. Eh, a mí siempre me dicen, oh, que eres idealista, oh, pero si eso no ocurre y todo, prefiero ser así. Prefiero seguir pensando que la gente es buena. Y dentro de mi idealización, siempre digo lo mismo. Las personas mayores están ahí por algo. Hicieron algo, generaron algo, aunque hubiese sido mínimo. Oh, pero es que hay gente mala, sí, en todos lados hay gente mala, hay gente buena, todo. Pero yo prefiero pensar, y sigo insistiendo, prefiero pensar que la gente son buenas. Y creo que basado en mi pensamiento, a la gente, los adultos mayores se les trata pésimo. Yo he visto, por O sea, ejemplo, si lo llevar a, pensamos en general, sí, pues. claro, yo he visto, por Por ejemplo, eso llevar a, mismo que uno tiene que poner un granito de arena y hacerlo, empezar por uno. exactamente. Por eso les digo, yo, por Y ejemplo, a llevar, cualquier persona que esté así, que necesite de uno, yo creo que uno siempre tiene que estar ahí por lo mismo. Hay que empezar de a poquito por último, po. a Pero eso en me refiero, general, sí, tiene razón. a eso me refiero, por ejemplo, llevar a mi mamá a urgencia es terrible. Es terrible, yo creo que ustedes han vivido esa situación. El poco tino con la gente de la tercera edad, Sí, la poca forma de trato, la información es bastante escasa. sí, ¿Ya? no, sí, eso es verdad. Y Ya. sobre todo Señores, en los hospitales, señoritas, profe, en dígame. los hospitales dejan los adultos mayores ahí nomás, pues si total ya están viejos, Bueno, es una el política de los servicio. hospitales, lo vamos a conversar la próxima semana, ¿ya? Eh, Sí, oh, terrible. Señores, señoritas, eh, nos quedaron dos preguntas que vamos a hablar la próxima semana como inicio de la clase de la próxima semana. Como siempre les digo, que tengan una gran semana, que sea muy enriquecedora para todo lo que van a realizar. Y importante, cuando estemos hablando estos temas, que ustedes también sean súper críticos. Me gusta que tengan visiones distintas porque, como siempre les digo, no todos vivimos la misma vida, pero no por eso vivimos mal. Vivimos distinto, que es lo importante. ¿Ya? Profe, Cuídense muchas mucho. gracias por todo. Le envié mi mapita. Ya, ahí lo voy a estar revisando. Cuídense mucho, un abrazo, que Le estén muy envié mi bien. carta. Chao, profe, que esté Gracias, bien. Hola, profe. Chao, Muchas profe. chao. gracias. También cuídense.